Un saludo para todos. En este video les voy a explicar cómo realizar la actividad de la semana 4 que se llama podcast literarios. Esta actividad va a tener nota tanto en español como en religión, por lo tanto es bien importante que hagamos un buen trabajo y que nos quede súper bueno. Entonces acá está dividida en 3 etapas, está en Classroom, dice actividad de inicio, actividad de desarrollo, actividad de cierre. En la actividad de inicio dice que ingresemos el documento podcast para escuchar y que escuchemos al menos 3 de los links que ofrece el documento. Luego ingresemos a nuestro trabajo y diligenciamos el cuadro. Entonces dice podcast para escuchar, yo lo abro y voy a encontrar un archivo de Word que tiene varios podcasts. Los podcasts son grabaciones de audio en donde a veces se acompaña también por efectos visuales y uno pues las escucha como para entender el texto. Los podcasts pueden estar en YouTube, pueden estar en SoundCloud, pueden estar en blogs. La gente se dedica como a grabarlos como si fueran programas de radio y a publicarlos. La diferencia es que no salen como tal en emisoras, ¿cierto? Vamos a encontrar varios. Este, por ejemplo, se llama Corazón delator. Es la historia de un narrador anónimo obsesionado con el ojo enfermo de un anciano con el cual convive. Miren que cada uno tiene su descripción. Hay unos que son para niños, hay unos que son para adultos. La idea era pues como que exploráramos varios y ya ustedes los escuchen para que vean la diferencia entre ellos y los efectos que pueden usar. Este, por ejemplo, es el segundo, Historia de las miradas. Yo lo abro y él automáticamente está en YouTube, se reproduce, dura 6 minutos. Que nacieron el mundo, los más primeros. Tiene una imagen únicamente, ¿cierto? La idea es que ustedes lo escuchen, es corto. Acá también vamos a encontrar, por ejemplo, este otro que se llama El corazón delator, es un poco más como de terror suspenso. Tiene todo también una imagen. Nunca fue injusto conmigo. Y pues también lo podemos escuchar. ¿Listo? Esto es como para que podamos identificar un poco qué es un podcast. Y había sospechas. Cuando ya hayamos hecho esta parte, entonces nos dijeron que ingresáramos a nuestro trabajo y que diligenciemos el cuadro. Ese es el primer punto. Entonces vamos a poner uno de los podcasts que escucharon. La idea es que escuchen varios para que vean la diferencia entre ellos, pero acá vamos a poner uno. Entonces, por ejemplo, si acá yo puse, si yo escuché ese que se llama La historia de las miradas, el título es ese, La historia de las miradas. ¿De qué se trata? Me va a resumir básicamente de qué se trata el texto. ¿Qué efectos usó el lector para garantizar la atención? Que es que habló muy rápido, que es que habló muy despacio, que utilizó imágenes, que utilizó sonidos, habló con voz alta, habló con voz pausada. Todo eso son los efectos y usted me va acá a describir cuáles fueron los que utilizó y por qué creen ustedes que sirvieron para garantizar la atención. ¿Cómo crees que se prepararon los lectores antes de transmitir la grabación final? Es decir, usted lo escucha, usted qué piensa, que hicieron algo antes de grabar o se entraron a grabar de una y por qué considera eso. Y finalmente la pregunta si usted cree que es posible que uno lea algo así sin improvisado, es decir, pum, cojo, grabo y empiezo a leer. O si crees que debe haber un guión previo para poder desarrollar este ejercicio. Ese es el primer punto, ya es la actividad de inicio y con eso podemos pasar a la actividad de desarrollo. La actividad de desarrollo dice ingrese a la presentación podcast, léela con atención para comprender qué es y cómo se hace. Entonces yo abro la presentación, la pueden descargar y la pueden observar, yo acá ya la tengo descargada y vamos entonces a hacer esta actividad para que ya nos quede como chuleado esta parte. Entonces, ¿qué es un podcast? Como ya les dijo, un podcast es un trabajo de audio. Generalmente es audio en formato MP3, puede estar acompañado de imágenes y también de efectos de sonido. Obviamente nosotros vamos a hacer un podcast, la diferencia es que el que vamos a hacer sí va a tener efectos visuales y también de sonido. Puede hablar de cualquier tema, puede ser algo en donde uno entreviste a alguien, puede ser donde yo hable de deportes, de un grupo musical, puede ser que yo grabe una radionovela, puede ser que grabe la lectura de un texto. Los temas son infinitos y muy variados. Generalmente son gratuitos, uno los puede encontrar en YouTube, los puede encontrar en SoundCloud, los puede encontrar en blogs. La gente los comparte a veces por WhatsApp, a veces también salen en emisoras, pero no es que esa sea su esencia. Y son generalmente gratuitos, de libre acceso. Cualquier persona podría escuchar o hacer podcast. ¿Cómo crear un podcast? Bueno, para crear un podcast hay que tener una etapa como de planificación en donde uno define de qué va a tratar, si va a ser de literatura o si va a ser de fútbol, si va a ser de música, si va para niños, si va para jóvenes, si va para adultos, la estética, los colores que vamos a utilizar de audio, el tipo de efectos que vamos a utilizar, ¿sí? Además uno debe tener claro que debe tener los elementos
necesarios para poder grabar, un celular en el que pueda grabar, un computador que tenga micrófono, o sea, como tener las herramientas para poder efectuar la grabación de un podcast. Y siempre debe tener un guión. El guión del podcast lo que hace es que define en qué parte van los efectos, quién va a hacer esta voz, si el narrador va a hacer todas las voces, o si no va a haber voces sino que va a narrar, o si va a poner una imagen, o si va a cambiar de voz, o todo eso se pone en un guión. Luego sigue la grabación, que es donde ya uno graba, uno ya tiene listo lo que iba a hacer, ya lo escribió, ya lo preparó, llegó el momento de grabar, ¿cierto? Esa grabación se hace teniendo en cuenta los elementos que usted definió para los efectos. Y uno puede luego editar, agregar efectos, quitar, cortar, en fin, ¿cierto? Finalmente uno lo publica y ya la gente pues lo puede escuchar. Los podcasts que nosotros vamos a hacer son podcasts literarios. Esto significa que van a ser podcasts en los que vamos a leer textos de literatura. El objetivo era que de alguna manera mientras grabamos el podcast lo vinculáramos con el plan lector, ya que este periodo no vamos a poder leer un texto, pues un libro como tal. Entonces, hay que tener en cuenta que el podcast literario no reemplaza el libro. ¿Por qué? Porque uno lo adapta, uno le quita cosas, le añade cosas, es una interpretación de alguna manera, porque donde usted considera que va a un efecto de terror, puede que otra persona diga, ve, qué divertido, ¿cierto? O sea, son interpretaciones y formas de tener los textos que la persona que adaptó el podcast, pues le da su propia visión, ¿sí? Entonces es lo mismo que pasa con las películas. Yo no puedo decir que la película reemplaza el libro, no, son cosas diferentes. La película posibilita cosas, el libro posibilita otras, la película debe ser corta, es un podcast literario también, mientras que el libro no tiene como límite de extensión. Y así pues hay un montón de elementos que obviamente implican que cambie un poco la visión de si es un podcast o si es un libro o si es una película. Pues por ejemplo, como les contaba, alguien que hace una película basada en un libro puede decidir qué personajes sacar, qué personajes eliminar, qué diálogos ampliar, qué diálogos omitir, qué escenas mostrar y qué escenas no, mientras que el libro lo muestra todo, entonces tiene una visión un poco más amplia, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el podcast. Entonces, para esto hay que hacer un guión en donde usted define qué quita, qué pone, qué agrega, qué no, qué efectos va a poner y qué no, ¿cierto? Ese guión va acompañado por unas acotaciones que se ponen entre paréntesis y que son las que me determinan el tono con el que se va a leer, el efecto de música que se va a escuchar, los sonidos que vamos a agregar. Acá hay, por ejemplo, acá hay un ejemplo de uno de esos guiones. Como podemos ver, pues ya es la página 3. Entonces, pues obviamente antes de llegar acá uno tiene que haber presentado, se tiene que haber presentado a sí mismo, tiene que haber presentado el texto que va a leer y ahora sí ya empezar con el guión. Miren que estas son las voces para las personas que van a leer así como con varias voces, pero si usted va a hacer simplemente de narrador no tendría que poner Jorge Marco, sino lector, 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 que es el narrador, ¿cierto? Pero lo que les quiero mostrar acá son las acotaciones que están entre paréntesis. Entonces vea que dice, si tú llegas a decirle algo a mi hija, te juro que eres hombre muerto. Y Marco contesta con ironía. Ese entre paréntesis que dice irónico, me quiere decir que cuando el Marco hable, cuando el Marco lea, va a tener que leer con tono irónico. Y entonces lo lee. Luego Jorge le dice, ahora vas a ver. Y hay un efecto. Efecto, miren que está entre paréntesis. Paso de hombre que se abalanza a golpes. Es decir, que Jorge, mientras le dice ahora vas a ver, empieza a caminar y se abalanza a golpes. Luego pues Marco habla, ¿cierto? Hay efectos de un balazo, hay efectos de un cuerpo que cae. Eso se pone entre paréntesis, se llaman las acotaciones, que es como lo fundamental para nuestro guión. Entonces lo que les decía, que el podcast no reemplaza el texto y que el audio y la imagen lo que hacen es que enriquecen la experiencia, porque el podcast lo puede escuchar una persona en el bus, mientras lava los trastes, mientras cocina, mientras está como haciendo otras cosas, mientras que el libro no se le tiene que prestar toda la atención. Y por eso mucha gente no lee, ¿cierto? Porque el tiempo no les da, porque no se concentran fácil. Entonces el podcast ofrece otras posibilidades. Estos son unos consejos que les dejo para que tengamos en cuenta al hacer nuestro podcast. Primero pues vamos a leer el texto, que ya les voy a decir de dónde. Luego vamos a definir para quién va a ser, si va a ser para niños, para jóvenes, para adultos, porque esto va a determinar los efectos de imagen y los efectos de sonido que van a acompañar la lectura. Luego, mientras van leyendo, pues está la de punto 3, 4 y 5. Cuando se esté empezando a hacer su narración, vaya poniendo mucha atención de qué efectos puede utilizar. Que dijeron,
La lluvia cayó sobre el piso. Ah, listo. Acá voy a poner un efecto de lluvia. Que se casaron. Acá voy a poner el efecto de marcha nupcial de matrimonio. Ah, que lloró. Acá voy a poner el sonido de llanto. O sea, que usted vaya leyéndolo y en la medida que va leyendo tanto el inicio, el nudo y el desenlace, vaya determinando qué sonidos podrían acompañar su podcast. Esa es la actividad de desarrollo, ya quedó entonces chuleada, ya la hicimos. Y pasamos entonces a la actividad de cierre. Dice, abre el link, textos para podcast, elige uno que te llame la atención y léelo. Luego ingresa a tu trabajo y escribe el guión para hacer el podcast con ese texto. Entonces acá tenemos unos textos que se llaman textos para podcast. Usted entra y ahí le puse una selección de varios textos. Tenemos cuento, libro, álbum, poemas y texto dramático. Cada vez que usted explore las carpetas, en cuento corto vamos a encontrar textos muy breves. Son relatos, narraciones cortas. Usted se puede guiar por el título o pues no sé. De todas maneras, si usted lo lee y cuando lo lea se da cuenta de que no le servía porque no se le prestaba para ponerle efectos, pues entonces le tocará elegir otro. Pero mire que son muy cortos, entonces en realidad pues no les va a representar un gran trabajo esta parte. También tenemos poemas. Los poemas vamos a encontrar antologías. Las antologías son textos poéticos pero que tienen varios, o sea, usted lo abre y va a encontrar varias opciones y son cortos. Este es uno, este es otro, este es otro, para los que les gusta el género poético. También vamos a encontrar texto dramático, que son los diálogos o las obras teatrales, que ya de por sí algunos traen acotaciones. Estos son comedias, son muy divertidos y son también muy cortos. Si tiene como con quién hacer un diálogo o tiene la posibilidad de hacer varias voces, esta es una buena opción. Y tenemos los libros álbum. Los libros álbum tienen una ventaja y es que ya traen las imágenes. Entonces usted no va a tener que hacer trabajo extra al elegir la imagen adecuada, pero pues casi todos son para niños. Esa es como la desventaja del libro álbum. Pues tiene su ventaja, es que trae las imágenes, pero tiene ya usted que hacerse un reto y es que los efectos van a ser para niños. Yo voy a hacer el ejemplo de mi guión con este que se llama El Cuervo. Es un poema muy famoso, como de suspenso y terror, y es con el que voy a hacer el ejemplo con uno de estos párrafitos. Listo. Entonces, ya que usted haya elegido el texto y lo haya leído, se viene para su trabajo y vamos a hacer el punto 2. Entonces el punto 1 era llenar el cuadro, ¿cierto? Y el punto 2 es hacer el guión. Para el punto 2 del guión les dejé acá unas explicaciones. Entonces dice que ya lo leímos y que ahora vamos a preparar todo para hacer nuestro podcast. El primer paso es hacer un saludo. Y les dejo un ejemplo. Hola a todos, soy Paquita Gallego del grado y hoy les compartiré la narración de Caperucita Roja. Entonces yo me presento, saludo y adicionalmente voy a contar un breve resumencito, o sea, como una ideita breve donde me diga de qué se trata el libro. Entonces, obviamente para hacer esta parte yo ya tengo que haber leído el libro, pues el texto que voy a usar, porque si no, pues no voy a tener las herramientas. Lo primero es el título, que el mío, como les conté, es este, que se llama El Cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces yo vengo acá y pongo El Cuervo de Edgar Allan Poe, ese es el título. Y en el saludo pongo hola a todos. No les recomiendo que pongan ni buenas tardes ni buenos días, porque pues eso, no sabemos a qué hora lo va a escuchar la persona que lo esté reproduciendo. Hola a todos, mi nombre es María García del grado 10A y en este audio les compartiré la lectura de El Cuervo de Edgar Allan Poe. Un poema que trata de un hombre que se queda dormido y le ocurren cosas paranormales. Entonces, miren, ya saludé, ya me presenté y dije de qué se trata un poquito mi poema. ¿Cómo sé de qué se trata? Porque ya lo leí. O sea, yo no puedo empezar a hacer el guión si no lo leí primero. Es posible que esto se les ponga en negrilla automática porque como este cuadrito acá está en negrita, él también automáticamente se pone en negrilla. Si eso les ocurre, se la quitan
porque es bien importante que diferenciemos el texto de las acotaciones, y para eso es bien importante usar negrilla y cursiva. Listo. Entonces ahí ya me quedo. En esta parte yo no voy a poner ningún efecto porque es mi presentación, entonces no voy a poner efectos. Ahora empieza el desarrollo de la lectura, y acá arriba dice: el segundo paso es organizar el texto que vas a leer. Puedes editar el texto o puedes reescribirlo. Esto para añadir las acotaciones que te darán idea de las voces y sonidos que vas a usar en el momento exacto. Observa este ejemplo. Este ejemplo que hay acá es el mismo ejemplo que les voy a hacer en el cuadro de abajo. ¿Listo? Entonces los dejo ahí para que lo lean. Entonces, yo vengo, abro el poema que yo elegí, voy a hacer el ejemplo con este primer parrafito solamente, lo copio y lo pego. ¿En dónde? En este cuadro. Listo, ya lo pegué. Esa es como la primera parte. Si usted lo va a copiar y pegar, si usted le va a modificar cosas, le va modificando entonces las cosas y lo agrega. Entonces yo empiezo lectora, dos puntos. Bueno, pero antes de poner lectora es muy importante definir la imagen, la escena. Entonces escena 1. Escena 1, ¿cierto? En esta escena 1 nosotros vamos a describir la imagen. Imagen de un cuervo con el autor Edgar Allan Poe. Listo. Acá es donde les decía que vamos a jugar con la negrilla, con la cursiva y esas cosas. Esto va en cursiva, en la escena 1, 2 puntos va en negrilla, para que usted cuando vaya a leer pues se ubique fácilmente. Y vamos a buscar la imagen. ¿Cómo buscamos las imágenes? Pues por un lado por el nombre, ¿cierto? Si se llama el cuervo, pues usted va y busca un cuervo. Si es de terror, busca un cuervo terrorífico. Si se llama la noche, pues va y busca una noche. ¿En dónde? En el Google. Entonces yo acá, otra opción es que usted busque el cuervo, Edgar Allan Poe. Y como este es un poema muy famoso, vamos a encontrar un montón de imágenes alusivas. Pero si no lo es, usted igual busca un cuervo, o busca un libro, o busca, pues no sé, lo que usted quiera representar en su imagen. Yo voy a usar esta, la copio y la pego. Entonces la escena 1 es la imagen del cuervo con el autor Edgar Allan Poe. ¿Cada cuánto vamos a hacer escenas? Cada que usted quiera. O sea, la idea es que por cada parrafito haya una imagen, ¿cierto? Como por cada lineecita, o por cada parrafito, o por cada escena importante. Yo, en mi caso, voy a hacer dos imágenes por cada párrafo, ¿cierto? Por cada una de estas estrofas. Pero usted también puede decir que lo va a hacer en cada momento importante, o en cada vez que haya suspenso, en fin. Lo importante es que haya varias imágenes, ¿cierto? Entonces miren que ya definí mi escena. La primera escena va a tener una imagen del cuerpo de Edgar Allan Poe, y acá alcanzo con la lectora, dos puntos. ¿Qué va a hacer la lectora? Va a leer el título, y es muy importante que digamos cómo lo va a leer. Lo va a leer con voz de suspenso, lo va a leer con voz de drama, lo va a leer con voz tierna, lo va a leer con voz amorosa, con voz de rabia, ¿cierto? En mi caso voy a ponerle el título. Lee el título del texto con voz de suspenso. ¿Por qué? Porque yo ya sé que mi libro es de suspenso, entonces por eso sé que va a ser con suspenso, y miren que la pongo en cursiva para que se diferencie. ¿Y cuál es el título? El cuervo. O sea, yo tengo que describirlo, pero además tengo que poner lo que va a leer. Entonces, ¿qué va a leer? El cuervo. Un poema de Edgar Allan Poe. Esto, como es lo que yo voy a leer, eso sí no lo voy a dejar en cursiva. Entonces miren que tenemos en negrilla como los titulitos, escena 1 y la lectura. Entre paréntesis con cursiva tenemos las acotaciones, que son los efectos de sonido y los efectos visuales, que son este y este. Y en la letra normal es lo que ya se va a leer. ¿Listo? Entonces acá la imagen estaría ahí, y yo pondría el cuervo, un poema de Edgar Allan Poe. Acá en la acotación voy a agregar el efecto de sonido que yo voy a poner. Entonces, de fondo se oye música de suspenso, terror. ¿Y de dónde saco yo el efecto? Yo me vengo para YouTube y pongo así, tal cual, efecto de sonido de terror. Y pues los tengo que escuchar para poder saber cuál es el que me va a interesar, ¿cierto? Vamos a abrir este, por ejemplo.
creo que este me gusta para el título, pero es muy importante que lo escuchemos. Por ejemplo, si yo pusiera este no me sirve porque este es más como de acción para una ciudad, o sea, no me aplica para mi cuento. Entonces, incluso de una vez lo copio y lo pego para que cuando ya vayamos a grabar todo esté mucho más fácil. Entonces, lo copio y lo pego. Listo. Entonces miren cómo vamos. Tenemos la primera escena que vamos a poner esta imagen y tenemos que vamos a leer el título del texto con voz de suspenso y que de fondo se oye una música de suspenso terror. ¿Cierto? El cuervo de emblema de Edgar Allan Poe. Acá puedo agregar, por ejemplo, que voy a poner efecto de sonido, onomatopeya de un cuervo, como para darle más emoción a la cosa. Y lo busco. Onomatopeya, efecto de sonido, cuervo. Este está como muy aburrido. Voy a poner este. El otro no me ha gustado porque había mucho silencio antes de que comenzara, ¿cierto? Y lo pongo. Eso es fundamental que lo hagamos, muchachos, porque esto me va a ahorrar un montón de tiempo para la próxima semana que grabemos. Y recuerden que como es una acotación, la ponemos en cursiva. Ya tenemos la primera escena, ¿cierto? Segunda escena ya es empezar a leer. Entonces es bien importante que sea la segunda, que haya una segunda imagen. Escena 2. La describo, cómo voy a hacer, qué imagen va a ser. Esta escena mía se trata de un hombre que estaba leyendo y se quedó dormido. Entonces yo voy a poner una imagen de hombre que se queda dormido mientras lee, ¿cierto? Y la pongo en cursiva porque es una acotación, ¿sí? Y quito la negrilla. Y acá ya, entonces pongo la lectora que va a empezar a leer. Lectora empieza a leer. Lee la primera estrofa o el primer párrafo, la primera línea. Ustedes ya mirarán cómo van acomodando esta parte. Listo. Entonces empieza a leer y este es el primer párrafo. Entonces acá hay que también, ya tenemos la escena, ya sabemos qué imagen va a ver. La voy a pegar. Es importante que la peguemos, que adelantemos como todo este trabajo. Ya creo que la tengo por acá listica. Es esta. Y la pego. Eso me ahorra un montón de trabajo, como les digo, para la próxima semana. Y empiezo a leer. Una vez al filo de la lúgubre medianoche. Mientras voy leyendo voy pensando qué efecto voy a poder poner acá. Medianoche, sonido de medianoche. Incluso podría agregar otra imagen como que muestre la noche. Eso ya es decisión de ustedes, en que me agregan muchas imágenes o pocas, pero sí, la idea es que haya varios, a mí 6, 7, 9 imágenes, pues dependiendo de la extensión del texto. Entonces acá voy a poner un efecto de un sonido de noche. Efecto, sonido de noche. Incluso lo puedo poner acá abajito como para que no me interfiera mucho con el texto. Y lo pongo en cursiva. Y busco acá. Efecto, sonido, medianoche. Y lo voy a buscar. Yo quisiera es como un efecto como donde se escuche la noche, o sea, los animalitos. Por ejemplo, este sí me gusta. Entonces vengo y lo pego acá. Efecto sonido de la medianoche. Listo. Y continúo. Mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo un raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido. Aquí en este cabeceando podríamos poner un efecto de un ronquido o de un bostezo. Efecto bostezo. Lo escucho. La idea es que ustedes sean, o sea, entre más efectos pongamos, más bueno va a ser para la persona que lo oiga. ¿Cierto? Listo. Ahí ya lo puse. Y acá pongo efecto. No me pongan solo el link, hay que escribir el efecto. Sonido de bostezo. Y lo pongo en cursiva.
repito que lo podemos poner abajo como para que no interfiera, o sea, porque como este es un poema, para que no me interfiera con los versos. Oye, se súbito un leve golpe. Acá es bien importante también que tengamos en cuenta que no todos los efectos tienen que ser de YouTube. Yo puedo poner acá, por ejemplo, efecto en casa, golpeteo de puerta. Y ese efecto lo puedo hacer si están en una mesa, pues tocando la mesa. Como dice que leve, sería algo así, ¿cierto? Efecto de casa, golpeteo de puerta, lento, pausado. Y la pongo en cursiva. Como si suavemente tocaran la puerta de mi cuarto. Aquí lo puedo repetir. Se repite. Efecto, golpeteo de puerta. Y eso es lo que hay que hacer con todo el texto. Recuerden que no me van a poner una sola imagen, sino que van a definir si van a poner una imagen por cada párrafo o cada vez que sea necesario. Pero lo que no quiero es que me dejen el texto ahí todo lleno sin imágenes. Me van a poner las imágenes, que ya para la próxima semana sea sino grabar y ya. Listo. Luego vamos para la despedida. Entonces en la despedida, miren que acá, esa es la parte en la que vamos a poner nota con religión, en donde ustedes van a hacer una reflexión sobre el texto. Acá está, dice despedida. Dice, el tercer paso es escribir la despedida. Una vez termines de hacer tu lectura, despide a tus oyentes agradeciendo su escucha y finaliza con una frase, una pregunta, una cita o una reflexión. Esa reflexión es muy importante. Esa reflexión es la que les va a dar la nota en religión. Entonces, pueden, por ejemplo, acá poner, cuéntame, ¿alguna vez te ha ocurrido algo por no hacer caso a tus padres? Esto es, por ejemplo, si fuera el de Caperucita Roja. Recordemos ser siempre obedientes para evitar sucesos desafortunados. Quien no oye consejos, no llega viejo, ¿cierto? Es una reflexión en la que usted va a explicar, incluso puede usar una frase del texto, cuál es el mensaje que le deja el texto. Entonces en esta yo puedo poner, hasta aquí llegó la lectura. El cuervo. Y puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez has vivido sucesos paranormales? ¿Crees que esto es real? Y podemos dejar una reflexión. Es posible que la soledad y las ideas que nos metemos en la cabeza a veces afecten la realidad de las cosas. Pero si tienes miedo, busca ayuda. Habla con los demás y no estarás más solo. Gracias por escuchar este podcast. Y listo. Ahí ya nos quedó, ya terminamos, le podemos dar en presentar, lo podemos enviar. Recuerden que acá lo hice con un parrafito pues para no alargarme demasiado, pero ustedes sí van a tener que poner la totalidad del texto. Y si van teniendo alguna duda en la medida que lo van haciendo, me pueden escribir sin ningún inconveniente.